Hola, muchas gracias. Bueno, primero que nada, de la Vela Italia nos venimos a la Vela Coyhaique. Quiero agradecer estos días de hospitalidad que ha sido el Colegio Médico conmigo, porque yo no soy del gremio, pero bueno, aquí estoy. Y yo les voy a contar un poco de un estudio, una investigación que estamos realizando y tratando de terminar. Son datos relativamente preliminares. Es una investigación que la financió el Fondo Regional, el Gobierno Regional, ¿ya? Cuyo objetivo principal es tratar de caracterizar el riesgo en salud por exposición a material particulado y sus componentes a nivel del espacio intradomiciliario y extradomiciliario. Sabemos que claramente los efectos de la salud por exposición a material particulado ya los conocemos en demasía, tal como lo demostró aquí en este caso la doctora en los microplásticos, ¿cierto? Hay mucha información, mucha información. Entonces el tema es, ¿qué hacemos finalmente? ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Cuando uno quiere tratar de hacer alguna estrategia para mejorar los planes de descontaminación, ¿cierto? Para mejorar los diferentes tipos de estrategias para poder disminuir estas exposiciones, lo que decía ayer Juan Pablo, necesitamos evidencia, necesitamos información. O sea, todos sabemos que los contaminantes producen un efecto en la salud, va a depender del tipo de contaminante, ¿cierto? Los determinados efectos. Y cuando uno quiere poner algún tipo de estrategia, dice, bueno, pero es que no hay ningún estudio. Bueno, hagamos los estudios. Yo sé que Yuri ahí me dice, ¿hasta cuándo vaya a seguir midiendo? Bueno, hay que hacerlo. Así que, por favor, miremos un poquito lo que hemos determinado hasta el momento. Esta exposición, de alguna manera, algunos la vieron porque yo presenté esto en el gobierno regional cuando hubo el... Que no abre la... Ya. Bueno, también voy a aprovechar que siempre se me olvida de presentarme. Yo soy profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y soy el director del programa de salud ambiental y soy parte del inventario de esa escuela. Yo creo que entré el año 93, de por ahí estoy. Así que luchando por tratar de armar también un programa de salud ambiental en nuestra escuela, que no ha sido fácil. Bueno, aquí está. Bueno, yo le puse este nombre, a pesar que tiene otro nombre, lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Que es tratar de caracterizar la contaminación intra y extra por el... ¡Wow! Tenía virus. Está contaminado con virus. Ahí sí. ¿Ya? Caracterización, ¿cierto?, de la contaminación intra y extradomiciliaria por material particulado y sus componentes. El siguiente, por favor. Bueno, el proyecto madre, ¿cierto?, el nombre que tiene, que es un proyecto financiado por el FIC, el Fondo de Innovación, ¿ya?, que fue una manera de poder conseguir recursos para poder, sobre todo, comprar equipamiento para hacer las mediciones, que son bastante onerosos. El objetivo general, ¿cierto?, es caracterizar integradamente el riesgo de salud humana a través de la evaluación de la exposición extra e intramuro. ¿Por qué dice integradamente? Porque también se tomó muestras de suelo para medir metales en suelo, y eso es una parte que le hizo una colega que es la geóloga, que trabajó en todo esto, y también esos datos pronto van a estar. Y después vamos a tratar de integrar esto y tratar de caracterizar de alguna manera cómo esto puede tener un impacto a nivel de salud. Siguiente. Entonces lo que vamos a medir ahora, vamos a ver los niveles intra y extra de PM2.5, concentración intra y extramuro de carbono negro. Compramos un equipo, ¿cierto?, que nos permite medir el carbono negro, que
ustedes saben que es muy relevante desde el punto de vista del cambio climático, pero también tenemos emisión de carbono negro a partir, ¿cierto?, de la combustión, ¿ya?, sobre todo de leña. Y el tercero que vamos a poder ver, ¿cierto?, con no tanto detalle, porque hasta el momento estamos trabajando, es determinar la composición química intra y extra de metales y metaloides en el material particulado que se colectó al interior de las casas. Siguiente. Bueno, rápidamente, este proyecto justo aconteció cuando se vino la pandemia. Estábamos por venir con todo el equipamiento y hasta ahí nomás llegamos y por lo tanto no pudimos venir. Y por lo tanto tuvimos un atraso aproximadamente de 2 años en poder llegar acá a poder instalar los equipamientos. Bueno, ahí está un poco de la propaganda que se hizo para conseguir casas, ¿cierto?, que pudieran participar, ¿ya? Y obtuvimos finalmente aproximadamente 28 más 14, 48, casi 40 casas, ¿ya?, en la cual se midieron los contaminantes. Y esto nos permitió dividir este grupo de casas con y sin recambio de calefactores, ¿ya?, asumiendo que a las personas se les preguntaba si se habían interiorizado o estaban en este programa de cambio de calefactores, y de esa manera hicimos una distribución. ¿Ya? ¿Qué procedimiento, cierto? En las casas se hizo una ficha, que hay mucha información que todavía hay que considerarla y hay que analizarla, ¿ya? Se caracterizó el entorno, el tipo de casa, sus características estructurales, tamaño, material, construcción, tipo de calefacción, patrones de actividad durante el periodo de monitoreo, que significa qué hicieron mientras los monitores estaban ahí funcionando. Este no era un estudio experimental, este era un estudio tal cual ocurren las cosas en la casa de cualquiera de nosotros, ¿ya? Entonces, lo que sí se trató, que ojalá que las casas hubiesen estado distribuidas homogéneamente en la ciudad de Coyhaique, ¿ya? Vamos a ir viendo. Siguiente, por favor. Bueno, en el objetivo 1, ¿cierto?, se instalaron los monitores intra y extradomiciliarios en las viviendas seleccionadas con y sin recambio de calefactor, ¿cierto? Y se midió 2 periodos, campaña de verano y campaña de invierno. Verano 2022, invierno 2023. Ideal hubiese sido invierno 2022, pero los temas burocráticos y administrativos del sistema público me impidió tener los fondos para poder venir en invierno del 2022. Por lo tanto, se atrasó 6 meses más de nuevo, ¿ya? Y aquí conversando con la gente del gobierno regional que me estaba apretando el cogote. Bueno, en verano se midió 48 horas, básicamente pensando en poder colectar una cantidad suficiente de material particulado para hacer los análisis, ¿ya? Y en invierno 24 horas, asumiendo y sabiendo que probablemente con 24 horas iba a ser suficiente para poder hacer estas mediciones. ¿Ya? Bueno, ahí aparece, esto es de un artículo, ¿cierto? No le puse la fuente, pero un artículo en el que se muestra el carbono negro, ¿ya?, que finalmente es un componente del material particulado, es un aerosol, un bioaerosol que está ahí en el material particulado, o parte de él, ¿ya?, que está muy asociado con el tamaño de muestra, o el tamaño de partícula, y ahí se ve donde las diferentes fuentes de emisión, ¿cierto?, vehículos, leña, y este material particulado, ¿cierto?, es aspirado por la gente, inspirado, respirado, ¿cierto? Y este carbono negro es un proxy de la exposición, sobre todo a compuestos orgánicos volátiles o estos compuestos que habló la doctora incluso en el plástico, que son los hidrocarburos policiclos aromáticos, que es un proxy, ¿cierto?, para poder estimar un posible riesgo carcinogénico o no en la población. ¿Ya? El siguiente, por favor. Los metales, se hizo un barrido de metales, ahí se midió metal en el material particulado que se colectó, ¿ya? Se hizo un barrido de 38 metales y se midieron todos esos que aparecen ahí, ¿ya? Bastantes. Y el carbono negro, se compraron estos equipamientos. Bueno, ustedes arriba, yo puse un par de filtros de invierno, ¿ya? O sea, esos filtros son interiores. Eso significa que teóricamente la gente está respirando su cantidad específica de metros cúbicos por aire, y porque el monitoreo se hace de tal manera que
estime o estimule la cantidad de aire que nosotros consumimos por metro cúbico, y ustedes pueden ver que esos filtros están negros, ¿ya? Eso es al interior de la casa, ¿ya? Bueno, y abajo están estos equipos que son estos monitores para medir carbono negro. Esos dos equipos que están ahí hay 15 millones de pesos, solamente para poder tener un conjunto de equipos, ¿ya? El equipo, el más pequeño, el A51, lo conseguimos con un colega de Ciencias Químicas que nos facilitó ese equipo y nos permitió tener un equipo más, porque teníamos uno solo, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver rápidamente resultados de campaña de invierno y campaña de verano, ¿ya? En verano se midió entre febrero y marzo. Al comienzo lo que intentamos hacer fue tener casas pareadas con y sin recambio y medir el mismo día, ¿ya? Para poder controlar que no hubiera diferencia desde el punto de vista de que fuera otro día. Entonces, se trató de hacer eso, pero la logística fue bastante complicada, encontrar casas relativamente pareadas, relativamente cerca, donde yo pudiera poner los equipos, uno acá sin recambio y otro con recambio, y hacer las mediciones, y había que tener a lo menos 2 pares de equipamiento, ¿ya? En el camino se echaron a perder algunos equipos. Bueno, cuando uno, esta es la experiencia de los años, ¿cierto? Cuando uno hace estos proyectos, en el papel funcionan súper bien, muy bien, pero cuando llega al terreno, aparecen los problemas. Bueno, en el verano solamente teníamos el equipo de carbono negro para usarlo al interior, no teníamos exterior, ¿ya? Y también la concentración de metales se midió adentro y afuera, y en invierno ya también, bueno, también se midieron las variables meteorológicas. Estos equipos, la mayoría de ellos ya cuentan con temperatura y humedad, ¿cierto?, que se puede asociar, porque ustedes saben que la distribución del material particulado está muy asociada a los cambios de humedad y temperatura, ¿ya? Pase a la siguiente, por favor. Bueno, veamos un poquito qué encontramos en la campaña de verano. Bueno, ahí, no sé si se ve bien, ¿ya? Aparece la distribución de casas. Son 14 casas. Muchas de ellas no se ve muy bien, ¿cierto? Pero se trató de distribuirlo, y esta distribución fue en base a las conversaciones que tuvimos con la Seremi de Salud, ¿cierto? Aquí está Marco Acuña, que trabajamos en conjunto, donde poder medir, ¿ya? No es un estudio aleatorio, sino que se buscó, se dirigió dónde conseguirse las casas. Una cosa era saber dónde podíamos poner los equipos, y otra era conseguir las que a las personas quisieran participar, ¿ya? Eventualmente no fue tan fácil, a pesar que había interés en el tema, pero no fue tan fácil. Muchas veces nos ocurrió, bueno, estos equipos, algunos de ellos meten cierto nivel de ruido. En al menos 2 o 3 casas nos cortaron los equipos, ¿ya? Que participaban súper entusiasmados, y ya en la noche, cuando empezó, se acabó, ¿ya? Bueno, ahí perdíamos 48 horas. Entonces, estábamos en la lucha por el verano, para que no se nos acabara el verano, y íbamos a terminar midiendo en otro momento. Bueno, cosas que van ocurriendo. La siguiente, por favor. Bueno, algunos datos, ¿ya? Aquí aparece en el primer gráfico acá a la izquierda, ¿cierto?, el total de casas, ¿cierto? Y aparecen las concentraciones de PM2.5 al interior y al exterior. Y además yo tomé los datos de la red de Coyhaique, ¿cierto?, y los puse ahí, ¿ya? Y estos son datos horarios. Y también tiré una línea para ver qué pasaba con respecto a la normativa, ¿ya? Y si miramos ahí, en general, podemos ver que en verano, después se hizo la estratificación, SRC sin recambio de calefactor, CRC con recambio. En general, las sin recambio, la mayoría eran la estufa clásica a leña, ¿ya? Y con recambio había muchas de pellet, parafina, ¿ya? Y algunas que eran pellet y parafina en conjunto, que utilizaban ambas, ¿ya? Bueno, si ustedes miran, en general, si yo miro, cuando se hace esta separación de casas con y sin recambio, podemos ver que las concentraciones en general estuvieron bajo de la línea de 50 microgramos, si pensamos en esa norma, ¿cierto? Y por lo tanto, yo puedo ver claramente entre la concentración interior y exterior, hay diferencias significativas desde el punto de vista estadístico,
pero los niveles en general no sobrepasan ese nivel o ese corte de 50. ¿Ya? Ahora ustedes saben que la OMS sacó una nueva guía de material particulado, ¿cierto? Y la de 24 horas ya debiera ser 15, ¿ya? Así que no me falla la memoria. Entonces, ahí estamos nosotros en 50. ¿Ya? Ahí están los datos, no me quiero extender en esto, pero si ustedes se fijan también en los máximos de repente, son máximos horarios, ¿ya? En las casas al interior, 291, a las casas al exterior, 341. ¿Por qué medimos adentro y afuera? Porque queríamos ver qué pasa con la distribución. Más adelante vamos a ver el perfil que ocurre adentro versus el perfil que ocurre afuera. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya hago el desglose de cada casa, cada tipo de casa, cada tipo de calefacción. Y si miramos, ¿cierto? Cada casa es un mundo. Cada casa es difícil estandarizarlas, ¿ya? Y nuevamente repito, o sea, nosotros podríamos haber pensado un estudio más experimental y buscar casas tipo y ya puesto el equipamiento, pero no es la realidad. Nosotros queríamos que tuviera validez externa el estudio más que validez interna. Y por lo tanto, lo que hicimos es las casas como venían, nomás, con lo que ocurría en cada casa. ¿Ya? Y si ustedes pueden ver, algunas casas, ¿cierto?, sobrepasan los 50 y los rangos intercuartílicos, que son los rectángulos que se ven, por ejemplo, en el exterior, que son bastante más amplios, lo que significa que están, de alguna manera, expuestos a mayores niveles de contaminación más elevados. ¿Ya? Y esa estrellita ahí es la significancia estadística, ¿ya? Que da significancia entre adentro y afuera. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de las casas siguen estando bajo 50. Hay que pensar que en verano, ¿cierto?, las condiciones son diferentes, ¿ya? Y también puede haber, hay que ver aquí este detalle, que hay que ver el dato preciso, qué pasó durante el monitoreo en esas casas, ¿sí? Cómo fue los patrones de actividad, que abrieron o no abrían las ventanas, ventilaban o no ventilaban, usaron o no usaron la calefacción, cuánto tiempo usaron la calefacción, todo eso para poder ver cómo se distribuye el perfil. La siguiente. Bueno, aquí pongo un par de ejemplos, ¿ya? Se ha generado mucho datos de este estudio, ¿ya? Aquí hay un par de ejemplos donde se ven diferentes casas, y si ustedes ven, bueno, no lo ven muy bien, les pido disculpas porque no se ve muy bien, se ve la distribución, ¿cierto?, del material particulado, y si ustedes confían en mí, se van a dar cuenta que empiezan a aumentar los niveles en los horarios en que empiezan a aparecer los patrones de actividad de las personas, cuando se empiezan a levantar, cuando se empiezan a mover, ¿cierto?, cuando prende su sistema de calefacción, ¿ya? Y si ustedes miran ahí, si pueden verlo, el azul es interior y el rojo es exterior, ¿ya? Y en ciertos momentos, en ciertas casas, ¿cierto?, en los momentos en que aumenta, cuando empiezan a analizar los sistemas de calefacción, se ve el aumento, pero en general los perfiles son bastante parecidos entre lo que hay afuera y lo que hay adentro, ¿ya? Lo que de alguna manera nos dice, bueno, aquí tenemos un problema que probablemente a lo mejor no es que cambiar el sistema de calefacción sea lo más relevante, sino que es, más allá de la eficiencia, sino que hay un problema de que se está infiltrando, ¿ya? O sea, hay que centrarse probablemente en todo lo que es el aislamiento, ¿ya? La siguiente. Bueno, aquí lo que se hizo, se distribuyó horariamente de 1 a 24 horas, y ahí ustedes pueden ver afuera y adentro, y si tienen cierta imaginación, van a ver que se produce, ¿cierto?, las concentraciones más bajas están en las horas de la madrugada, y 6, 7 empiezan a aumentar, y aumenta otro poco, etc. Entonces se ve este perfil ondulante, ¿cierto?, asociado a los patrones de actividad. Al exterior es más patente, y al interior, en este caso, en este estudio, ¿cierto?, es un poquito más ajustado. Uno debiera esperar que fuera menos heterogéneo. La siguiente. Bueno, también puse esto rápidamente, ya también tenía una información muy parecida a la anterior para temperatura y humedad relativa, y lo que quiero mostrar básicamente en azul es al interior, en rojo es el exterior, ¿cierto? Y
al lado están la información que entrega la red de Coyhaique, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, en general, al interior se mantiene relativamente constante, si pudiéramos decirlo, la temperatura, y la humedad relativa acá abajo, también relativamente constante, entre 40 y 60, por ahí anda dando vueltas, y bueno, y de repente algunas casas se escapan, y ahí hay que ir al dato duro. La siguiente. Veamos rápidamente, no sé, ¿estoy muy rápido? Carbono negro. ¿Ya? Siguiente. Bueno, aquí se midió el carbono negro, ¿cierto? Nuevamente, están todas las casas acá y después estratificadas, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, en rojo, perdón, en azul está el carbono negro total, ¿ya? Y este equipo tiene la particularidad, ¿cierto?, que tiene varias longitudes de onda y que se puede, de alguna manera, con algoritmos matemáticos, qué sé yo, se pueden hacer una división entre lo que podría ser el carbono fósil y el carbono de leña, ¿ya? Y si ustedes ven aquí, la significancia estadística entre el carbono y fósil no se ve significancia desde el punto de vista de ese tipo de carbono, ¿cierto?, que está asociado a la combustión. Acá no hay diferencia y tampoco cuando hago la diferencia entre casas con y sin recambio. Y si miramos gruesamente casas con y sin recambio, no se ve mayor diferencia en cuanto al carbono de leña y el carbono de origen fósil, aquel que viene probablemente de los combustibles fósiles, versus el que viene de leña, que es lo que nos permite hacer este equipamiento. La siguiente. Acá lo mismo rápidamente, aquí estratificado por casa y como ustedes pueden ver entre el BCF, que es fósil, que ahí no cambié el inglés, versus el good burning, que es el de leña, en general no hubo diferencia, pero el rango intercuartílico de la concentración de carbono de leña es bastante más amplio, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí es algo interesante que miramos cuando ordenamos los datos, ¿cierto?, de 0 horas a 24 o de 1, ¿cierto? Se puede ver en las horas de la mañana, aquí está el carbono, el fósil es azul y el rojo es leña. Se ve que el de leña en las horas de la mañana está bastante más bajo que el fósil, ¿ya? Si ustedes, no sé si lo alcanzan a ver, yo estoy sin puntero, ¿ya? Se ven las concentraciones bajas y apenas empiezan las actividades, ya sea los movimientos del hogar o lo que se está infiltrando de afuera por los movimientos vehiculares, ¿cierto?, empieza a aumentar y ya llega un momento en que ya están echando a andar los sistemas de calefacción y el carbono de leña, ¡pah!, sobresale. Se dan cuenta, ¿ya? Si logran verlo en las casas con recambio. En las casas sin recambio no fue tan patente, ¿ya? La siguiente. Bueno, aquí también se hace la serie de tiempo para carbono negro fósil y carbono negro leña. Y si ustedes también, bueno, tampoco lo ven, les pido disculpas por acá, pero finalmente en las horas, ¿cierto?, de la mañana se empiezan a elevar los niveles claramente de los carbonos. ¿Por qué está separado esto? Porque en algunas casas solamente conseguimos medir un fin de semana, nos dejaron medir, y por eso aparecen esas horas esas que están más extremos hacia allá, acá abajo, ¿cierto?, que son dos casas que solamente se midió un fin de semana, y las otras son días de semana. Pasen al siguiente nomás. Rápidamente, algo de metales y metaloides. Aquí hay que acordarse un poco de la química. Adelante. Bueno, medimos metales, ¿ya? Y en general, esto se hizo con fluorescencia rayos X, estos se mandaron afuera. Estos análisis no los hicimos en Chile, sino que lo hacemos con un laboratorio que estamos relativamente asociados y conocidos. Se mandaron estos filtros, ¿ya? Y aquí no se ve muy bien, ¿cierto?, porque hay transacciones muy diferentes en cuanto a cantidad, pero la mayoría, yo diría que casi la gran mayoría de los metales que se midieron en partículas estaban en concentraciones muy bajas, ¿ya? Y eso puedo decir que es una buena noticia. Pasen al siguiente. Aquí dejamos los elementos mayores, que si uno los mira,
¿cierto? Aparece el silicio, el cloro, el calcio, el fierro, el aluminio, el potasio. Todos sabemos que el potasio es un marcador de emisión de leña, de combustión de leña, y aparece elevado. Y estos son los elementos que estuvieron más elevados, pero en general son elementos que están más asociados a todo lo que es suelo, ¿cierto? O también algunos elementos que están asociados a factores geológicos. Aquí faltó mi colega geóloga que me podría haber apoyado más en esta parte. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que hicimos acá? Aquí están todas las casas con y sin recambio de los factores, los mismos metales, ¿ya? Los puse en igual escala para poder, no quise meterlo en escala logarítmico porque ahí se pierde toda la información, para que ustedes vieran que hay un grupo de metales que siempre son los que son bastante elevados, que son los más litogénicos, ¿ya? Y todos los otros son relativamente bajos y, como se puede ver ahí, son bastante correlacionados, ¿ya? Tanto adentro y afuera en casas con y sin recambio. La siguiente. ¿Qué es lo que hizo aquí? Bueno, aquí aparece cada casa esta información, y si miramos, ¿cierto?, la concentración exterior e interior de los metales es muy parecida. Y ahí aparece la correlación, lo que todavía nos da más fuerza para pensar, ¿cierto?, que efectivamente pareciera que lo que está afuera es lo mismo que está adentro de alguna manera, ¿ya? La siguiente. Aquí también en las casas con recambio, y ahí ustedes pueden ver las correlaciones son bastante altas entre lo que hay afuera y lo que hay adentro, tomando en consideración, ¿cierto?, que el equipo se puso en el lugar donde más tiempo pasan esas personas, versus que se colocó afuera, que estará a unos cuantos metros del otro equipo, ¿ya? La siguiente. Rápidamente, aquí voy a ir rápido, que podría haber pensado por esto, que era lo más interesante de invierno. Veamos. Bueno, aquí hicimos otra estrategia y aquí logramos conseguir 28 casas, ¿ya? 28 casas son 28 días, pero por día intermedio lo que alcanzamos a cubrir el periodo invernal. Bueno, aquí yo tengo que agradecer a la gente que nos apoyó en esto, a la gente que hizo el terreno, que fue fundamental. Fundamental. O sea, esto no habría funcionado sin las personas, de ninguna manera, ¿ya? Bueno, ahí se ve la distribución de las casas, ¿ya? Tenemos un paño más amplio que el que teníamos anteriormente en verano. La siguiente. Nuevamente un par de filtros para que sepan lo que se midió o que está ocurriendo al interior de las casas. La siguiente, ¿ya? Aquí, fíjense también, aquí están en los mismos gráficos, ¿ya?, pero ya en invierno, y aparece, ¿cierto?, esta línea que de alguna manera dice cuál es el nivel de 50, pero si ustedes ven la escala de verano era de 0 a 200 y aquí estamos de 0 a 2500, ¿ya? Y en el fondo, y se ve claramente en el exterior, que es el rojo, versus el interior, se ve claramente que hay una mayor variabilidad al exterior, ¿cierto? Eso lo podemos ver en los otros gráficos, pero hubo momentos, ¿cierto?, en que por hora hubo pic, por ejemplo, acá en las casas con recambio, acá en la última derecha, arriba, una hora que los valores fueron sobre 2000 microgramos por metro cúbico, pic súper fuerte, súper potente, ¿ya? La siguiente. Nuevamente la misma información, casas con recambio y sin recambio, ¿ya? Y ahí lo que escribo acá, a grandes rasgos, ¿cierto?, dice aquí que el 57% de las casas con recambio estuvieron bajo la norma de 50, ¿ya? Es decir, las otras todas estuvieron sobre ese valor y el 28% de las casas sin recambio estuvieron bajo la norma, ¿ya? Es decir, ustedes ven la línea de la norma y esas más pequeñitas que se ven por ahí, la SR10, SR11, SR12, ¿cierto?, están bajo la línea, pero la mayoría de las otras supera ampliamente las concentraciones que debiéramos tener ahí adentro. La siguiente, por favor. Este gráfico es muy interesante porque aquí lo que tratamos de hacer es clasificar de acuerdo a la calidad del aire las casas, ¿ya? Y si ustedes miran, en color verde aparecen las que estarían en un rango de buena calidad, si es que usáramos esta metodología, buena calidad del aire al interior de la casa, ¿ya? Y en
en medio amarillo, ¿cierto? Regular, malo, en color salmón, rojo, crítico y morado, excede. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve la distribución y cómo están distribuidas geográficamente, el sector, ¿ya? El sector B, que corresponde a Piedemonte Divisadero y Piedemonte Macay, se ve que hay una mayor concentración de material particulado, ¿ya? Que fue alguno de los consejos, ¿cierto?, de aquí de Marco con su gente, que midamos en estos sectores, porque ellos saben que en estos sectores las concentraciones son mucho más elevadas. La siguiente. Acá es el exterior. Estas son las concentraciones exteriores. La anterior era interior, estas son las exteriores. Bueno, y se ve, ¿cierto?, en ese sector que las concentraciones de algunos días están sobre 170 microgramos por metro cúbico de material particular afuera. La siguiente. Nuevamente, aquí están las series de tiempo y se puede ver, ¿cierto?, el interior, que es azul, el exterior, que es rojo, ¿ya? Y en amarillo y verde aparece lo que entrega Coyhaique, la red Coyhaique, y se ve, ¿cierto?, también que está asociada a los patrones de movimiento, y se puede ver también que algunas de las sigue bastante parecido a las de la red, ¿ya? Pero generalmente, por ejemplo acá en el SR04, fíjense que hay momentos en que la red está mucho más baja de lo que uno podría esperar al exterior, que es esperable porque lo de la red, ¿cierto?, se homogeniza más en algún momento versus lo que yo estoy midiendo acá al lado de afuera. Es como que yo pongo el monitor allá afuera versus lo que me entrega la red, que está abarcando un mayor radio, ¿ya? Ahí también aparece bastante, y está la línea, ¿cierto?, donde se ve que en determinados momentos del tiempo los niveles son muy altos, ¿cierto?, cuando la gente está con mayor probabilidad de exposición. El siguiente. Acá lo mismo, esto es cada casa. Aquí, bueno, uno tiene que empezar a picar cada casa y ver qué pasó en esa casa durante el monitoreo y tratar de buscar una respuesta por qué esos niveles aparecieron. Durante invierno se midió una casa que tenía electricidad, ¿ya? Una casa que participó que tenía electricidad, no voy a dar nombre ni nada, ¿cierto? Y tenía los niveles más altos al interior y al exterior. Pero ahí lo más probable que ocurrió, ¿cierto?, analizando ese caso, es que ese día la concentración o la contaminación era sumamente alta y por lo tanto, independiente de que haya tenido electricidad, ¿ya?, y no sé si tenía un buen sistema de aislamiento, los niveles eran muy elevados dentro de esa casa. Bueno, la humedad relativa, muy parecida a la anterior, ¿cierto? Ahí, como se puede ver, en invierno, ¿cierto?, está entre 40 y 60, y la exterior se parece mucho a la que entrega la red. Lo mismo acá, en el caso de la temperatura. No me voy a extender, pero quiero ir un poquito más al carbón. Vamos a pasar al siguiente. Ya, siguiente no. Bueno, nuevamente, aquí, cuando analizamos el carbón en verano, teníamos la escala de 0 a 16. Aquí estamos en invierno, 0 a 200. ¿Ya? En general, en promedio, que es lo que estamos viendo, aumentó 4 veces más la magnitud, 4 órdenes de magnitud más la exposición a carbono negro, ¿ya? Y también vamos a ver la diferencia entre fósil y leña. Pasa a la siguiente. Bueno, aquí están nuevamente ordenados en forma horaria, y ahí está el carbono negro total. Aquí ya teníamos el otro equipamiento, teníamos un equipo que pudimos ponerlo afuera para ver carbono negro total, y si miramos el comportamiento, bueno, ahí se puede ver, si tienen buena paciencia, pueden ver una curva que sube, baja, ¿cierto? Pero también quisimos ver qué pasaba con las concentraciones totales de todas las casas promedio por cada hora, ¿ya? Y se ve también que no hay diferencia entre el carbono negro total ni adentro y afuera en general, ¿ya? En carbono negro total. La siguiente. Bueno, aquí lo mismo, aquí están los mismos datos, pero ahí está por cada casa, ahí está la serie de tiempo,
Y también, bueno, aquí abajo, en este gráfico que aparece acá, en la izquierda abajo, ¿cierto? Hay un tremendo PIX, ¿ya? Y esa casa, lo que le ocurrió, se le quemó el pan. Se quemó el pan y el monitor acusó, ¿ya? Entonces yo dije, ¿la saco para ver el gráfico mejor o no la saco? ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí hubo una emisión alta de carbono negro. Entonces, por eso hay que ir al detalle de cada hogar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve, fíjense, el carbono negro de origen fósil, el azul, y el de leña. Y si ustedes ven, y si tienen paciencia, van a notar claramente que el carbono de origen de leña supera claramente al de fósil, ¿ya? Es decir, la gente está expuesta a carbono negro de leña y ese carbono negro tiene agentes carcinogénicos. Por ahí me dicen que lo van a ver con Marco, ¿cierto? Que el mayor problema de salud en este momento puede ser cáncer. ¿Será eso? La exposición constante a carbono negro. La siguiente. El carbono negro, ¿cierto? Dentro de las guías de la OMS está siendo recomendado medirlo, pero no hay una normativa, no hay nada, pero están empezando a estudiar porque no es lo mismo una partícula en el norte, una partícula en el centro y una partícula acá, ¿cierto? Entonces, lo que tiene la partícula, la calidad que tiene esa partícula, va a estar asociada a los efectos en salud que se pueden encontrar. Acá nuevamente se hace la distribución horaria, ¿cierto? Se ordena por hora y se ve claramente el carbono negro interior versus el exterior. Y en general, fíjense en los rangos intercuartílicos, en los rectángulos. En general, el carbono negro mucho más estrecho, y cuando ya empiezan las horas de movimiento, el carbono negro por leña supera ampliamente al carbono de origen fósil, que es el que uno hace el supuesto que viene de las emisiones vehiculares, de alguna manera de tráfico, que está ingresando de alguna manera al interior de las casas, porque no estamos suponiendo que hay emisiones al interior. Las emisiones al interior probablemente pueden estar dadas por prender una estufa, una leña, o prender la cocina, y ese ratito hay emisión, pero hay valores que son bastante elevados, entonces uno, claro, algo está pasando. Pasa al siguiente. Bueno, ahí también tenemos nuevamente la distribución y siempre sigue ese patrón. Ahí se ve la amplia variabilidad en diferentes casas. No es fácil, ¿cierto?, homogenizarla. Entonces uno ve que hay un patrón que sube y baja que está muy asociado, acá sobre todo se ve muy claramente, asociado a las actividades en la ciudad o en las casas. Pasa. Metales pesados, finalmente. Bueno, puse lo mismo porque también, efectivamente, las concentraciones, si ustedes ven, ahí está 2, estos son microgramos, en general son concentraciones muy bajas, ¿ya? Y bueno, aquí, ¿quién aparece primero liderando en el tema de las emisiones de metales? El potasio, ¿ya? Y el potasio es un marcador de exposición o de emisión de humo de leña, ¿ya? Y otros metales que también están asociados, que podrían estar asociados al tema de la combustión de leña. Así que yo lo dejaría hasta ahí porque eso es más de lo mismo, pero eso es lo que yo quería presentarles. Básicamente dejarles la inquietud que adentro de las casas tenemos un problema, ¿ya? Este es un solo estudio, ¿cierto? Y hay que seguir investigando y ahora estamos viendo de dónde puede venir estos metales, ¿cierto? Estos contaminantes. Ahí hay que hacer otro tipo de análisis para poder ver, clusterizar, ver su origen y tratar de ver cuál podría ser la fuente, ¿ya? Y después esto se va a integrar con todo lo que es un monitoreo que yo diría que es pionero, que es, entre comillas, que lo decía alguien por allá, de línea basal, en la línea basal de metales en suelo. Y eso va a ser muy relevante para acá, ¿ya? Y eso lo vamos a integrar con los datos que estamos sacando de aire. Eso es lo que yo quería contarles. Tengo más, pero
Por el tiempo, eso sería. Así mientras tanto, muchas gracias por tu presentación. En realidad aportan harto, digamos, al conocimiento, especialmente de lo que está pasando acá. Yo tengo una pregunta que me parece como vital para entender para dónde vamos. ¿Hay algún estudio reciente en curso, análisis de la incidencia hoy? Porque la última incidencia que vimos de patología, de consulta, hospitalizaciones del 2017, que hicieron ustedes dos, o la tesis suya del 2014. Pero justamente el PDA, su mayor cambio ha venido siendo los últimos 8 años. ¿Hay algún estudio hoy del impacto en salud de este estudio? Porque en realidad, para poder decir finalmente que más allá de la medición, que efectivamente ha tenido un súper buen resultado hasta aquí, porque ha bajado los niveles, pero ¿qué está pasando, digamos, con la salud de la población? ¿Realmente está mejor hoy? Allá va mi pregunta. Bueno, efectivamente de los estudios que tenemos son antiguos. Como le decía yo, el primero, el del 2014, donde hay una estimación de lo que ocurre con las consultas, con los ingresos y con la mortalidad. Después, en los otros estudios que ha hecho Dante también se ha explorado, pero solo la consulta de urgencia, ¿ya? Hay un tema que a nosotros desde la Seremia de Salud nos tiene bien preocupados, y es que en esta región, que es la región más joven de Chile, desde el 2015 que la primera causa de muerte es el cáncer. Acá las cardiovasculares pasaron hace rato al segundo lugar. Y es verdad que el cáncer es multifactorial, tiene mucho de hereditario, tiene mucho de estilos de vida, pero cuando uno ve estos niveles de contaminación en el aire de algo que respiramos y que llega a la unidad más básica del pulmón y se distribuye a todos los órganos, yo en lo personal, después de estudiar tanto este tema, yo creo que hay una influencia muy importante de la quema de leña en este dato de tener la primera causa de muerte, el cáncer, ¿ya? Cáncer pulmonar nosotros los tenemos como entre el cuarto lugar en hombres, en mujeres va un poquito más atrás. De los cánceres que uno derechamente le puede echar la culpa a la contaminación. Hay otros cánceres que están asociados indirectamente, pero eso se requieren estudios serios, y la verdad es que en la región no hemos hecho estudios de esas características. Y por eso nosotros desde hace tiempo, bueno, la Jimena, que es la más antigua y que llevamos los dos peleando mucho tiempo con esta cuestión, hemos tratado de incitar a las instituciones de educación superior que hay acá en la región a que hagan este tipo de estudios. Nosotros tenemos 2 carreras de la salud en la Universidad de Aysén, enfermería y obstetricia. Y estamos pidiendo derechamente que las alumnas puedan aportar a este tipo de conocimiento, ¿ya? Porque nosotros desde la Seremi, no es el giro nuestro estar haciendo investigación. Dante lo ha hecho por una cuestión de interés personal y porque fue mi profe tutor entre el 2012 y el 2014, y porque además el medio ambiente para él es su pasión. Pero no tenemos hoy día evidencia fuerte que diga cómo el material particulado en la región de Aysén está causando muerte, enfermedad o algo que sería muy importante, qué influencia está teniendo en el cáncer. ¿A dónde vamos? Sí, no. Nosotros ya estamos, bueno, el CIEP está fuertemente presionado y está haciendo cosas. CIEP está monitoreando. La Universidad de Aysén hemos tenido conversaciones indirectas y ya ellos también van a tomar el tema para empezarlo a estudiar. Y además que estos son estudios de largo aliento, lo conversábamos con Yuri delante. Aquí hay que trabajar con datos, mucha información, hacer análisis estadísticos que tienen cierta complejidad, y necesitamos que haya gente preocupada de hacer esa tarea, ¿eh? Pero yo estoy optimista respecto de cómo hoy día las universidades regionales y el CIEP están tomando el tema. Así que yo creo que de aquí a 2 años más deberíamos tener evidencia actual del efecto de la contaminación en la salud de las personas. Sí, no para quizás contextualizar, efectivamente
no es fácil evaluar la asociación entre la exposición y el efecto, sobre todo con enfermedades crónicas como cáncer, ¿cierto? Que efectivamente uno puede hacer la medición del día y cruzarla con la enfermedad, pero hay un desfase que viene hacia atrás que hay que analizar. Por eso son estudios con cierta complejidad. Y a mí no me cabe la menor duda que aquí hay capacidad instalada para poder hacerlo. ¿Sí? Nosotros recurrimos finalmente porque, bueno, en el caso de este estudio que estoy haciendo yo, este último, si no fuera por el aporte del gobierno regional, no se podría hacer porque la idea es hacer mediciones en el interior. Tenemos mediciones de larga data exteriores que ya sabemos que existe una asociación, ¿cierto? La causalidad es otro tema complejo, pero con cierta tendencia, ¿cierto?, a que, bueno, si hacemos estrategia para cortar la cadena de alguna manera, eso debiera reflejarse, probablemente no en un día para otro. O sea, esto, igual como los niveles de contaminación que hay, va a ir disminuyendo en la medida en que la exposición vaya disminuyendo, ¿cierto? En intensidad, en frecuencia, en duración, etc. Entonces, mientras haya posibilidad de hacer diferentes estudios y fondos para esto, son estudios complejos y caros, bien. Así que por eso recurrimos a un fondo de innovación. O sea, alguien me puede decir, bueno, ¿qué tenía de innovación? Bueno, vamos a tratar de hacer algo para innovar, pero efectivamente fue la manera de que podemos conseguir dinero para poder hacer este tipo de investigación y levantar datos, que es lo que decía Juan Pablo, que era la evidencia. Ahí está encima, vean cómo la usan, cómo les sirve para mejorar los planes, que es lo que está diciendo Marco. Eso un poco, muchas gracias por todos los antecedentes que presentan, son muy interesantes, y un poco de la mano tratando de mezclar las dos cosas. O sea, es lo que mostraba el profesor Dante, que la contaminación adentro del hogar es muy similar a la exterior, ¿cierto? El Estado, por otro lado, pone a la mano como la posibilidad de recambiar como el tipo de combustión en los hogares. Ahora, eso igual queda un poco a criterio de la población, y yo como vecino puedo hacer todo bien y cambiar y sumarme al pellet a una fuente menos contaminante, pero mi vecino de al lado no, ¿cierto? Entonces, un poco, además de educar y por esa vía tratar de que la gente entienda lo importante de esto, ¿de qué otra manera el Estado puede ayudarme a que ese vecino de repente que se rehúsa, o sea, entre comillas, sea un poco obligado, porque esto ya es un tema que excede a su problema nomás, sino que repercute en todo, inclusive dentro de mi hogar? Esa es un poco mi pregunta. Mira, ahí la Jimena a lo mejor nos puede ayudar, pero lo que yo te puedo decir que en el nuevo PDA hemos estado discutiendo y conversando, por ejemplo, que todas las viviendas sociales que hoy día se están construyendo con un estándar de aislación excelente, se le pide a esa persona como condición sine qua non, aquí usted no puede meter una estufa a leña. Tiene que ser una estufa de calefacción de otro tipo de combustible, pero no leña. Entonces, eso lo estamos viendo en el nuevo PDA. Ahí todavía el PDA tiene que ser sometido a consulta pública y todo, pero los equipos técnicos estamos orientando algunas intervenciones de ese tipo, ya que de verdad, y probablemente ustedes lo han visto, hay viviendas sociales acá que tienen sistemas de aislación espectaculares, ventanas doble panel, el techo todo de gran nivel, con sistemas de ventilación que van a permitir que esa vivienda sea una vivienda saludable. Pero no puede ser que nosotros entreguemos esa casa social y por una cuestión cultural, que a mí me gusta la leña, lo primero que hago antes de meter las camas, compro una combustión y pongo una combustión a leña, ¿ya? Aunque hoy día igual hay estándares de las combustiones que son mucho mejor que hace 15 años atrás, pero lo ideal es que en vez de leña sea otro combustible. Se está viendo en el PDA. Sí, yo quiero complementar ahí, yo trabajo en la CNM de Medio Ambiente y una de las cosas que uno puede hacer como ciudadano o ciudadana también es denunciar. Cuando tú sabes que estamos en días de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, las viviendas tienen una restricción y la restricción es que no pueden tener más de 2 artefactos a leña funcionando. Y nadie denuncia porque nosotros acá somos de la cultura de no denunciar, de no meternos en problemas, así como la cultura de la leña, también la cultura de la denuncia es súper difícil, pero esa herramienta está.
Y si tú quieres saber más, te invito a ver la página de airecoyaique.mma.gov.cl, donde ahí dice qué denunciar y dónde denunciar y cuáles son esos canales. Oye, muchas gracias por los datos. Y una pregunta, ¿hay alguna posibilidad de postular a través del gobierno regional una suerte de subvención asociada a la población con ingresos medios, bajos, no tengo idea, algún estándar que podamos ocupar para la renovación de calefacción sana, digamos? Porque yo creo que habría que partir por eso, porque el incentivo tiene que estar asociado, porque de lo contrario, solo denunciando o solo poniendo los datos, tendríamos que dar un paso más adelante. Yo creo que, no sé, lo estoy poniendo como gobierno regional, si es que por mí que sea nacional la cosa, pero ¿para qué vamos a soñar? Partamos aquí que tenemos los datos fresquitos. Eso ocurre, doctora. Los municipios entregan subsidios de calefacción a las familias más desposeídas. Eso sí que es durante un periodo que empieza en abril y hasta septiembre. Y lo otro es que cualquier persona, sea ISAPRE o sea FONASA, puede postular al recambio de calefactores. Hay que ir a inscribirse al Ministerio de Medio Ambiente, se hace una evaluación, se le ofrecen los tipos de calefactores que están disponibles y se llega a un consenso para hacer recambio de calefactores. Eso está funcionando. ¿Y eso te iba a preguntar, cómo es el estándar del recambio de calefactores? Hoy día incluso se están ofreciendo los dispositivos eléctricos, ¿ya? Primero, como le contaba, en el PMA2 de PM10 era leña. Hoy día ya eso no ocurre. Está haciendo leña parafina, leña pellets, leña electricidad. ¿Y la frecuencia? ¿Con qué frecuencia se recomienda el recambio? Es por una vez. Lo que sí nos ha ocurrido, porque yo creo que es interesante que estos temas los conversemos, hubo un número de población que cambió a pellets y nosotros hace 3 años atrás tuvimos una crisis de proveer el pellets. Hoy día ya hay una planta de pellets en la región y no vamos a volver a tener ese problema. Pero ¿qué es lo que ocurrió ahí? Hubo mucha gente que se había recambiado a pellets y se devolvió a leña. Y hasta ahora están con leña. Sí. Hola, yo quería hacerle una consulta. Primero, agradecerle a ustedes, pero este problema es de toda la zona sur. Yo viví en Chillán, una ciudad muy contaminante, y en Valdivia también. Y hay un problema social, o sea, la leña está como en la idiosincrasia del pueblo, propiamente tal. Yo vivo en una zona del bosque valdiviano, donde usamos leña y nos preocupamos de que sea seca. Eso sí, en Valdivia todavía no nos han cambiado para pellets, ¿ya? Porque también hubo el mismo problema que hubo acá. En Chillán sí cambiaron inmediatamente a pellets, pero también tuvieron problemas. Ahora, la electricidad a nivel rural es muy cara. Por ejemplo, nosotros tenemos AESA y sale mucha cantidad de plata. O sea, por lo menos calefaccionar con electricidad en una casa de 100 metros cuadrados con 5 personas que viven, por lo menos son 150.000 pesos. Entonces, a diferencia de la leña o de la parafina. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Una subvención? Eso. ¿Aló? Sí, súper buena pregunta. Efectivamente, el costo de efectividad del tema es complejo ese tema. O sea, es la pregunta que siempre nos hacen y que es difícil de responder porque efectivamente tendrá que ver alguna política, como dices tú, alguna subvención, algo que se pruebe, que finalmente
es mejor pagar más que enfermarse o el efecto que puedes tener en salud. Entonces, pero para eso se requiere que nosotros digamos cuáles son los efectos, cómo internalizamos eso en la gente, las medidas del PDA, ¿cierto? La educación, o sea, ahí en esos niños chicos, ahí hay que meter el bicho, porque ya los que somos mayores, o más expuestos, digo yo, ya es más complejo, ¿no? Entonces, efectivamente, va por ese lado, y bueno, y por otro lado, lo que dices tú, lo cultural, ¿cierto? Siempre echamos de menos en este tipo de investigaciones la mirada cuál es la mirada antropológica, la mirada potente, que ahí Yuri, ¿cierto?, tiene una mirada, efectivamente, porque ¿a quién no le gusta estar en una chimenea con leña ahí calentito y tomarse un pisco sour? ¿A quién no? Entonces, pero bueno, ¿cómo lo ponemos en la balanza del equilibrio? O sea, ¿cómo hacemos el balance? ¿Ya? Entonces, es una cosa que va a costar, pero yo creo que hay que ir hacia allá, porque si no, como está lo que nos mostraba la doctora, ¿cierto?, de allá de Italia, la contaminación por todos lados ya es casi, no sé qué, no deprimente, pero cuesta, hay que meter el bicho. ¿Cómo lo hacemos? Por ahí vamos. Bien, vamos. Un segundo, solo un segundo, porque me parece muy interesante lo que plantea, no sé tu nombre, pero Loreto. Efectivamente, desde O'Higgins hasta Aysén el problema es el mismo, pero las soluciones tienen que ser un poquito distintas. Quizás en Chillán una calefacción eléctrica con split inverter que en el verano nos entregue aire más fresquito, ¿no es cierto?, podría ser una buena cosa. Pero lo primero y lo más importante, que aquí lo recalcó también Marco, es que tengamos viviendas que tengan una baja demanda energética. Eso es lo más importante y ojalá transitar a una vivienda pasiva que no necesite calefacción. Eso es lo primero. Si no podemos hacer eso, y en ciudades como la nuestra, donde el factor meteorológico no lo vamos a arreglar. Aquí en invierno va a ser frío y no va a haber viento, eso no lo podemos. Los cerros están acá y no los vamos a sacar. Entonces el relieve también es muy importante, las condiciones meteorológicas son importantes, no las podemos modificar, pero sí podemos modificar las emisiones a través de proyectos como Energía Distrital, que es una gran central que entrega calefacción, entrega agua caliente sanitaria, y que tengo una sola chimenea que puedo controlar y que entrega un conjunto de viviendas, calefacción y agua caliente sanitaria. A eso tenemos que llegar. Lamentablemente eso todavía es caro, todavía falta, hay algunos pilotos, qué sé yo, hay algunas demostraciones, pero tenemos que escalar eso. Esas son las soluciones de fondo, porque el recambio para mí, y a pesar de que estoy hace muchos años trabajando en eso, es una solución transitoria. ¿Ya? Tenemos que escalar a una solución mayor y más de fondo. Muchas gracias. Ya la Ale quiere decir algo, obvio. Es que a mí siempre me ha llamado la atención de que a raíz de lo que mostró Jaime de nuestro país, tenemos normativas que son para todo el país. Nosotros deberíamos tener normativas de aislamiento, si bien se está haciendo construcciones mejor aisladas, probablemente nuestras normativas de aislamiento no debieran ser iguales que Santiago o que el norte. O sea, aquí hay algunas construcciones, y puedo agregar afortunadamente mi casa, que tiene una normativa canadiense. Y por lo tanto, mi casa, el rango de temperaturas que maneja es infinitamente menor que cualquier otra casa. Yo puedo estar una semana afuera y la temperatura no me va a bajar de ciertos grados. Entonces, ¿en qué estamos, digamos, para hacer normativa de construcción? ¿Hay algo de eso en el ambiente que ustedes se mueven como para nuestra región? Voy. Jimé, lo que pasa es que la doctora está preguntando por la normativa de construcción. De aislación térmica. Si tenemos una normativa diferente, si se vislumbra una normativa constructiva distinta con medidas aislantes mejores que el resto del país, porque las medidas, según lo que yo sé, construir una casa acá y construirla en Santiago no cambia mucho, digo.
Cambia muchísimo. ¿Desde la normativa? A ver, desde el año 2000 empezó la normativa de eficiencia energética en vivienda solo para techo, aislar solamente el techo, a nivel nacional. Y se dividió el país en 7 zonas. Nosotros éramos la zona 7. Y en la zona 7 el aislante era mucho mayor que en la zona 1, 2, 3. Después, del 2007, se complementó eso para la envolvente de la vivienda. Esto a nivel nacional, ¿ya? Y ahí empezamos a trabajar también con los colegas del Ministerio de Vivienda para mejorar esa normativa, ¿ya? Esa normativa estuvo más o menos el 2012, pero era muy cara implementarla. Entonces lo que dijimos fue, pongámosla en los planes de descontaminación. Y todos los planes de descontaminación son como la punta de lanza de una normativa que tenía que ser a nivel nacional y que hoy día ya está vigente. A partir del año pasado, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en el área de térmica es igual a los PDA para su zona, ¿ya? Lo que estamos haciendo nosotros en el PA de Puerto Aysén es ir un paso más allá, mejorarla un poquito más porque la idea es ir siempre mejorando. Y lo que queremos dejar establecido en el plan de ahora que estamos revisando es que no solo avancemos un poquito más allá en la metodología, porque aquí nos entregan como ciertos índices para la aislación térmica, sino que también en la demanda energética, que es otra metodología y que podemos transitar a estas viviendas pasivas que yo les comentaba, que no necesitan calefacción y que existen. En el norte de Europa existen estas viviendas. En Concepción, en San Pedro de La Paz, la Universidad del Biobío hizo una vivienda pasiva para ese clima. Yo la visité, yo estuve ahí. No solo tiene una muy buena calidad de aire interior, pero todos sabemos que Concepción, San Pedro es muy húmedo. Esas viviendas no tenían humedad dentro de la casa. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar. Muy bien. Vamos a terminar porque